Por eso le invitamos a charlar a Carmelo Rojas, que es el secretario general de la UATRE, aquí en Sí. Misiones. Carmelo, somos Silvia, Marcelo, Laureano. Buenas tardes, ¿cómo anda? Sí, buenas tardes a todos ahí, buenas tardes a la audiencia. Bueno, la verdad que andamos bastante preocupados con la situación. Eh, Sin duda que cuando no hay trabajo, bueno, la situación de desesperación de los trabajadores es lo que más se siente y se nota, ¿no? Y bueno, escuchaba el comentario y muchas preguntas también de algunos, ¿no? ¿Cuál es la situación nuestra? Y pasa lo mismo los trabajadores, como también incluso pasa entre los productores, ¿no? Porque hay quienes el único ingreso que pueden tener esta época del año, sobre todo durante el receso por la zafrilla de verano, es cosechar unos kilos, ¿no? Y bueno, imagínense si por ahí el pequeño productor que tiene un espacio donde plantar, que tiene ciertas plantaciones anuales para consumir, que tiene algunos animales, etcétera, no lo puede sostener o no se puede sostener. Así que imagínese para los trabajadores, ¿no? Ujú. Si bien no son todos los trabajadores, pero es una parte importante, es un porcentaje importante que no podemos determinar, pero sí sabemos. No es lo mismo la situación para todos los trabajadores. Por ahí hay un compañero, ¿no es cierto?, que es soltero, no tiene carrera de familia, y bueno, y se arregla con una changuita, con el Interzafra y algún otro programa. Y después está el trabajador que casi siempre son que tienen carga de familia y numerosa. Y bueno, estos son lo que más Claro. preocupa, ¿no es cierto? Porque realmente la situación es desesperante para esta gente. Así que lo que quieren es trabajar en lo Claro. que sea, ¿no? ¿Y cuál es Para la poder alternativa, sustentarse. Carmelo? Sí. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la opción que tiene un trabajador, un tarefero? Y la verdad que si no tiene la cosecha, no tiene muchas opciones, ¿no? Si bien en algún momento por ahí hablaban de que repuntó, por ejemplo, la construcción o alguna otra actividad, hoy está también, no es mucho lo que puede, generalmente no absorbe, me atrevería a decir, ni el 20% de los trabajadores las demás actividades que tenemos en Misiones. Por eso también conocemos, ¿no es cierto?, lo que se dio y lo por ahí, si bien no se habló más, se conoció, ¿no es cierto?, la situación de muchos trabajadores que emigraban a Brasil, por ejemplo, o a veces en otras provincias para buscando alguna alternativa, ¿no?, de trabajo, porque es la única opción que Sí. tiene, ¿no? ¿Y estos trabajadores vuelven o ya quedan en otro lugar? Bueno, hubiera un porcentaje que quedaron, si bien no son solo trabajadores de la yerba mate, algunos se han quedado en Brasil, como de otras actividades también que fueron a buscar mejor opciones, que no son precisamente en algunos casos trabajadores rurales, eso es lo que sabemos también. Pero como tienen la familia acá, la gran mayoría vuelve, ¿no? Sí. Así que bueno, es una situación desesperante esto de los productores. Nosotros somos totalmente solidarios con ellos, ¿no es cierto? Porque sabemos que la situación no es la mejor. Así que el tema acá pasa por la necesidad de trabajo también de los trabajadores, como te decía anteriormente, incluso para algunos productores la necesidad de que no están muy de acuerdo a veces, ¿no es cierto?, con el paro. No sé si son mucho o poco, nosotros no lo sabemos, no queremos opinar tampoco porque es una situación que los propios productores son los que conocen bien de adentro, ¿no es cierto?, cuáles son sus realidades, así que es difícil emitir opinión también en eso, ¿no? Ujú. Sobre todo pensando en este subsidio Interzafra, ¿ya pudieron constatar que se haya hecho un primer pago como estaba establecido? Todavía no se dio. Por lo que sé, algunos por ahí percibieron algo, ¿no es cierto? No sé bien cómo viene la mano. Yo no justamente estuve ausente un tiempo por cuestiones de salud, así que recién estamos retomando un poco y conectándonos con toda la situación, ¿no? Ujú.
Así que, bueno, esperamos, si bien esto es un paliativo nomás, ¿no es cierto?, pero ayuda a veces a algunas cosas básicas, como te decía al principio, sobre todo para los que tienen carga de familia numerosa y sobre todo cuando tienen niños en el medio, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos trabajadores rurales tiene el sector yerbatero, más o menos, Carmelo? Nosotros siempre sostenemos que no son más de 15.000. Lamentablemente tengo que decirlo porque también ha pasado, ¿no es cierto? Y esto creo que por ahí algunos no lo dicen, pero nosotros lo sabemos, que hay gente que de alguna manera se le incluyó en el convenio, entonces aparece como alrededor de 20.000 tariferos, pero son de otras actividades que, dicho sea de paso, le hicieron mucho perjuicio al convenio de corresponsabilidad gremial, ¿no es cierto? Y también de paso, obviamente que eso también repercute, influye tanto en el gremio, en la obra social, porque hay que darle prestaciones a esos trabajadores que están declarados y que no lo podemos, es muy difícil ubicarlo, ¿no es cierto? Porque si está declarado realmente hay que salir uno por uno y es muy difícil, y como son trabajadores que se mueven de un lado a otro también, bueno, se hace más difícil detectar específicamente quiénes son esos, pero trabajadores genuinos de la actividad yerbatera deben andar en los 15.000 y en mi opinión no más de eso, ¿no? Sí, sean genuinos o no, ¿podemos ante esta situación ver ese panorama nuevamente de tariferos acá en el centro, en diferentes lugares, en el microcentro de la ciudad, pidiendo monedas, algo que vimos anteriormente? ¿Se ve que puede pasar eso? Y la situación es difícil, nosotros entendemos la situación y sabemos que cuando hay desesperación y sobre todo si no hay otra alternativa, sin duda que eso puede ocurrir. Esperemos que no, ¿no es cierto? Esperemos que se solucione. Nuestra esperanza está, ¿no es cierto?, que en algún momento, más que nada a través del canal político, diría yo, por lo menos es lo que pensamos nosotros, si bien el gobierno está poniendo su grano de arena y tratando de solucionar, pero mientras siga desregulado la actividad, yo no le veo un futuro mejor que la que tenemos, ¿no? A menos que haya otra norma u otra modificación donde permita de alguna manera establecer un precio, ¿no es cierto?, por lo menos para que cubra lo que piden los productores, ¿no? Justamente que le deje un margen, ¿no? Así que bueno, yo creo que el canal político mucho esfuerzo va a tener que hacer y aún así no le veo mucha esperanza, ¿no? Porque bueno, el gobierno nacional está decidido en el tema de la desregulación. Ya vemos lo que pasa con todas las economías regionales, no pasa solo en las Misiones, donde se desregula las economías regionales y bueno, sabemos que las pocas, los grandes industrias, los grandes que tienen grandes producciones o los industriales son los que imponen los precios de mercado y bueno, terminamos así como en el caso de la hierba, ¿no? Hoy se publicaron los nombres de los nuevos directores del INIM, ¿no? Un INIM que no tiene presidente. ¿Ustedes cómo lo ven desde el INIM? ¿Esto tiene chances de, por ejemplo, empezar a fijar precios o es imposible por ahora? Así como está muy complicado. Yo por lo menos lo veo, no sé cuál es la visión de los productores, pero en mi visión particular le veo muy difícil, ¿no es cierto? Por eso te decía recién, a menos que quieran buscar otra alternativa, para no decir volver a dejar sin efecto la desregulación en la actividad y buscar otra alternativa, no sé, otra norma que de alguna manera permita o obligue, ¿no es cierto?, a mantener un precio mínimo por lo menos, que cubra y deje un margen, por supuesto, para el sector de la producción. No le veo mucha salida, ¿no? El primer paso debería ser quizás con la designación de un presidente y que, bueno, porque yo creo que hablando con el presidente a lo mejor va a ver cuál es la realidad de la economía yerbatera, ¿no es cierto? Y a lo mejor quien dice, ¿no?, que podría buscar la forma de, bueno,
de alguna manera dejar sin efecto esto. No le veo otra alternativa porque también hay grandes intereses y por eso yo creo que se llegó a la desregulación. Hay grandes intereses y grandes interesados en que esto no ocurra, ¿no es cierto? Nosotros sí necesitamos de que haya un precio. Siempre digo, siempre le acompañamos en el INIM la postura de los productores y no la acompañamos por acompañar, sino porque sabemos que si hay un precio razonable y un margen, tenemos muchas más posibilidades de que se cumplan, ¿no es cierto?, tanto las condiciones de trabajo como las remuneraciones pactadas para los trabajadores. En cambio, cuando hay una economía que está caída o a pique, sabemos que viene y el más perjudicado siempre termina siendo el trabajador, porque se aprieta hacia abajo, se quita el de abajo y bueno. Y ya sabemos cómo terminó una época, ¿no es cierto?, allá por el 2001, cuando ocurría lo mismo, ¿no es cierto?, que la hierba prácticamente de ser el loro verde, no sé si a qué pasó a ser, ¿no es cierto?, el oro negro, porque la verdad que no valía nada. Bueno, hoy estamos en ese camino. Si no hay una solución, se va a poner muy difícil para todos, ¿no? Totalmente. Carmelo, gracias por habernos atendido, muy amable. No, gracias a usted. Por ahí quiero agregar otra preocupación no menor. Realmente también sería realmente perjudicial. Por ahí se habla, ¿no es cierto?, o alguien a veces instala también, porque lamentablemente, como te decía al principio, hay gente interesada y que no mejore la situación, por lo menos que tenemos hoy, ¿no es cierto? Entonces, por ahí también escuché voces que hablaban de la quita de la estampilla u otras cosas, y nosotros, si cae eso, si corremos riesgo con los trabajadores, con el tema del convenio de corresponsabilidad gremial, realmente sería volver a la precarización de allá del 2001, donde la gran mayoría de los trabajadores trabajaban en negro, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de beneficio social, sin nada. Así que la herramienta del INIM, tanto la corresponsabilidad gremial como la fijación de precios, yo creo que no solamente nosotros, seguro usted, creo que ha sido de público conocimiento, sobre todo estos últimos años, ¿no es cierto?, donde ha habido un buen precio y también, si bien siempre hay algunos que por ahí, lamentablemente siempre hay algunos en todas las actividades, que aún con buenos precios no cumple, pero sí la gran mayoría, ¿no es cierto?, donde la gran mayoría de los trabajadores estaban blanqueados y estaban con sus aportes y contribuciones, con sus aportes jubilatorios. Si le sumamos la caída del convenio y si le sumamos a la precariedad laboral, que con las nuevas leyes laborales, bueno, realmente dentro de unos años todos estos trabajadores no sé lo que van a hacer para jubilarse, no sé cómo van a hacer para vivir su vejez, ¿no? Porque realmente va a ser una precarización casi esclavizante para los trabajadores, ¿no? Sí, fue el propio ministro Sturzenegger el que dijo que la estampilla iba a dejar de existir prácticamente porque no quieren más freno a la comercialización de la yerba. Eso lo planteó en un medio nacional, con lo cual se desfinanciaría completamente el instituto, por ejemplo. Sí, pero sabemos que es una cuestión, no sé si por desconocimiento o porque no le importa el padecimiento del pueblo trabajador, ¿no?, y de los productores también. Así que realmente llama mucho la atención esto, ¿no?, porque la situación es desesperante y si no queremos ver si estamos haciendo a propósito, porque o alguien está influenciando, alguien de la cadena muy de arriba, muy de poder, o porque realmente desconoce y cree que la situación es así como lo está relatando, ¿no es cierto? Porque fíjese, usted acá bajó para todos, menos en góndola se dice que bajó, pero yo no, nosotros como cualquier ciudadano vamos al mercado y vemos que los precios están prácticamente lo mismo, así que no veo nada de cambio, ¿no es cierto? Es decir que para la industria para arriba, los valores siguen iguales, lo que están perdiendo y padeciendo son de los productores para abajo, ¿no? Totalmente. Ahora sí, gracias, Carmelo.
Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, a disposición cuando alguna consulta que tenga que ver con nuestro sector. Agradecido por la oportunidad y bueno, que tengan una buena semana. Igualmente, hasta pronto. Chau, chau. Carmelo Rojas es el titular de la UATRE en Misiones. Con él hablamos de cómo están viviendo los trabajadores rurales el paro en la yerba mate. Y muchos están muy preocupados. Otros están desesperados buscando alternativa. Muchos eligieron quedarse del otro